Hay días que se graban en la memoria como cicatrices invisibles, días en los que algo se rompe, o tal vez algo renace dentro de ti sin previo aviso. Aquel lunes, mientras el amanecer apenas se colaba por las ventanas del edificio, sentí que la vida estaba a punto de mostrarme una verdad que me cambiaría para siempre. No lo sabía entonces, pero cada escalón que subía me acercaba no solo a mi puerta, sino al comienzo de una historia que pondría a prueba mi fuerza, mi compasión y mi capacidad de amar sin condiciones. Me llamo Elena, tengo 34 años, y mientras recuerdo todo lo que viví aquel día, no puedo evitar estremecerme. Era una enfermera más en un mundo que apenas mira a los que cuidan vidas ajenas. Estaba agotada, con el cuerpo hecho trizas después de otro turno nocturno en el hospital, y lo único que deseaba era dormir. Pero el destino tenía otros planes. Recuerdo que subía lentamente las escaleras de mi edificio, arrastrando una bolsa con algo de comida que no había terminado en el turno, y con las manos frías por el aire otoñal. Sentía cada músculo cansado, como si el peso de las vidas que había atendido esa noche se hubiera quedado conmigo. No pensaba en nada, solo en llegar a mi cama. Fue entonces cuando escuché una voz detrás de mí, una voz agitada, casi desesperada. Giré la cabeza y vi a mi vecina del piso de al lado, Clara, una mujer de unos 35 años que apenas conocía. Nos saludábamos con cortesía en el ascensor o en el pasillo, pero no teníamos confianza. Sin embargo, esa mañana había algo distinto en su rostro. Se veía nerviosa, con el cabello despeinado y los ojos enrojecidos. Por favor, Elena, ayúdame, me dijo con un tono que me heló la sangre. Tengo que salir con urgencia, me llamaron del trabajo. ¿Podrías quedarte un par de horas con Julián? No supe qué responder al principio. Apenas conocía a su hijo, un niño de 11 años con discapacidad motriz al que había visto un par de veces en silla de ruedas. Yo estaba agotada, con la mente nublada, pero algo en los ojos de Clara me obligó a decir que sí. Era una mirada que mezclaba preocupación, cansancio y un miedo extraño, como si hubiera algo que no me estaba contando. Apenas me entregó las llaves de su apartamento, comenzó a darme instrucciones rápidas, que el niño ya había desayunado, que las medicinas estaban en el mueble de la entrada, que si la fiebre subía, debía llamarla de inmediato. Yo asentía mientras trataba de ignorar la voz interna que me pedía dormir y olvidar el mundo. Pero mi instinto de enfermera, y quizá algo más profundo, me impedían negarme. Entré al apartamento de Clara con una sensación extraña, como si aquel lugar guardara secretos que no se veían a simple vista. Todo estaba silencioso, tan silencioso que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Vi fotografías de Clara sonriendo junto a su hijo, imágenes enmarcadas con cariño, pero había algo en la casa que no me encajaba del todo. No sabría explicarlo. Era una mezcla de orden excesivo con una sensación de frialdad, como si la alegría estuviera ausente. Julián estaba en su habitación, acostado en una cama médica especial. Era un niño delgado, con una mirada profunda que contrastaba con su cuerpo frágil. Cuando me acerqué, me observó en silencio, como si intentara decirme algo sin palabras. Me senté junto a él, le sonreí y le dije que estaría a su lado hasta que su mamá regresara. Fue entonces cuando sentí algo raro. Su mirada no era la de un niño enfermo que espera compañía. Era una mirada de súplica, de alguien que necesitaba ayuda desesperadamente. Intentó mover los labios, pero apenas emitió un sonido ronco, como si las palabras estuvieran atrapadas en su garganta. Recuerdo que le tomé la mano y sentí su piel fría, pero no solo era fiebre lo que había allí, era un miedo profundo, una angustia que no correspondía a un niño. Mi corazón se encogió.
En ese momento supe que algo no estaba bien. Me levanté para dar una vuelta por la casa. No era curiosidad, era un impulso. Algo en mí gritaba que debía prestar atención. Pasé por la cocina, vi los restos del desayuno y noté algo raro en el cubo de basura. Una caja vacía de medicamentos que no reconocí. La tomé, la miré con detenimiento y mi cuerpo se tensó. No eran medicinas comunes, y menos para un niño. Aquello me hizo sentir una punzada de alarma en el pecho. Volví a la habitación de Julián y lo encontré mirándome fijamente, como si supiera lo que había descubierto. Intenté tranquilizarlo, acariciándole el cabello y diciéndole que todo estaría bien, aunque en mi interior algo comenzaba a arder. Una mezcla de rabia, inquietud y una determinación que no entendía del todo. Me quedé junto a su cama, en silencio, observando su respiración lenta y sus ojos que no dejaban de buscar los míos. Jamás olvidaré esa sensación. La certeza de que detrás de aquella fachada de normalidad había una verdad oscura esperando ser descubierta. No sabía qué hacer en ese momento, pero algo me decía que esa mañana era el inicio de algo mucho más grande que una simple guardia a un niño enfermo. Cuando Clara regresó, varias horas antes de lo prometido, yo ya no era la misma. Algo dentro de mí se había encendido. Ella sonrió con una calma fingida, agradeció mi ayuda y tomó el relevo con su hijo. Pero mi corazón no podía dejar de latir con fuerza. Sentí que había visto una sombra detrás de esa madre aparentemente dedicada. Esa noche no pude dormir. Cerraba los ojos y veía los de Julián, pidiéndome ayuda sin palabras. Algo me decía que debía actuar, aunque no sabía por dónde empezar. No era solo compasión lo que sentía, era una especie de deber, un llamado que no podía ignorar. No sabía que, en los días siguientes, mi vida daría un giro que jamás hubiera imaginado. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Julián, con esa expresión silenciosa y profunda, como si su alma estuviera intentando hablarme. No era solo la mirada de un niño enfermo, era algo más, una súplica silenciosa que me atravesaba el corazón. Me levanté varias veces de la cama, caminé por el pequeño salón y terminé sentada junto a la ventana, observando las luces lejanas de la ciudad. Había algo en ese apartamento vecino que me inquietaba de una forma difícil de explicar. Apenas conocía a Clara, pero había algo en su forma apresurada de actuar que me hacía sentir que había algo oculto. Al día siguiente, durante mi turno en el hospital, me descubrí pensando en Julián una y otra vez. Esa mirada tenía un peso que no podía ignorar. ¿Era solo el cansancio de una enfermedad o había algo más detrás? Esa tarde, cuando regresé a casa, vi a Clara salir con paso rápido, sin apenas saludarme. Me quedé frente a su puerta, con el corazón acelerado y esa sensación de que algo no encajaba. 2 días después, mientras tomaba un café en mi cocina, escuché un sonido suave proveniente de su apartamento. Un golpe amortiguado, como si algo hubiera caído. Fui hasta su puerta y llamé varias veces, pero nadie respondió. Apoyé el oído y percibí un murmullo débil, como si alguien necesitara ayuda. Recordé la copia de la llave que Clara me había dado por si acaso, y sin pensarlo demasiado, entré. Lo que vi me dejó sin aliento. Julián estaba en su cama, con la piel pálida y el rostro húmedo de sudor. Respiraba con dificultad y sus ojos estaban abiertos, fijos en mí, como si me pidieran algo. Me acerqué y le tomé la mano. Estaba fría y noté una tensión extraña en sus músculos, algo que no era normal. Mi instinto de enfermera se activó. Miré a mi alrededor buscando alguna pista. En la cocina, entre los restos de comida, vi un envase vacío. Cuando lo tomé, algo dentro de mí se revolvió.
La etiqueta indicaba que era un medicamento para uso animal. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué hacía algo así allí? Volví junto a Julián y sin saber por qué, le dije en voz baja: si puedes escucharme, parpadea 2 veces. Con un esfuerzo lento, lo hizo. 2 veces. Ese gesto fue suficiente para sentir que debía actuar. Sabía que no podía precipitarme, pero tampoco podía ignorar lo que había visto. Cuando Clara regresó, varias horas antes de lo previsto, fingí que todo estaba bien, aunque por dentro algo en mí había cambiado. Esa noche no dormí. Caminé de un lado a otro, intentando entender qué hacer. No era solo compasión, era una voz interna que me decía que debía proteger a ese niño, aunque todavía no supiera cómo. Los días siguientes fueron un torbellino de pensamientos. En el hospital, atendía pacientes de forma automática, pero mi mente no dejaba de regresar al rostro de Julián, a esa mirada cargada de algo que iba más allá de la enfermedad. Era una mezcla de angustia y súplica, algo que me calaba hasta los huesos. Esa tarde, mientras revisaba informes en la sala de enfermería, tuve una sensación inquietante, casi como si algo me empujara a no dejar pasar más tiempo. Sabía que necesitaba saber más, que debía ver de nuevo cómo estaba Julián. Mi corazón me decía que no podía seguir ignorando lo que había sentido aquel día en su casa. Esperé hasta que el edificio quedó en silencio. Vi cómo las luces del apartamento de Clara se apagaban cerca de las 11, y algo en mi pecho me decía que debía moverme ahora, o perdería la oportunidad. Me acerqué con cautela y, usando la llave que ella misma me había dado en confianza, abrí la puerta. Dentro, todo estaba en calma, pero la calma de aquel lugar no era normal. Era una quietud que parecía esconder algo. Caminé despacio hasta el salón y allí estaba Julián. Sus ojos estaban abiertos, mirando hacia el techo, pero cuando me vio, algo en su mirada se encendió. Me acerqué, le acaricié la mano y sentí su piel fría. Sabía que debía revisar la casa, aunque me sintiera intrusa. No era curiosidad, era una mezcla de preocupación y miedo. Revisé la cocina, la repisa del baño, los muebles, y entonces vi algo que me heló. Otro envase, similar al que había encontrado antes. Lo observé con cuidado. No reconocía el medicamento, pero algo en sus letras y advertencias me hizo sentir un nudo en la garganta. Volví junto a Julián. Me miraba como si supiera que yo había visto algo importante. Si me escuchas, parpadea, le susurré. Con esfuerzo, lo hizo. 2 veces como antes. Ese gesto lo dijo todo. No necesitaba palabras. Ese niño estaba consciente de su situación y de algún modo me estaba pidiendo ayuda. Regresé a mi apartamento esa noche con el corazón agitado. Sabía que lo que había visto no era normal, pero no podía acusar a nadie sin pruebas. Si me equivocaba, las consecuencias serían terribles. Pero si tenía razón, ese pensamiento me revolvía el alma. Al día siguiente, tomé una decisión. Iría a buscar ayuda. Recordé a Antonio, el vecino jubilado que había trabajado años en la policía. No éramos muy cercanos, pero su experiencia podría ser clave. Fui a verlo con las manos temblorosas. Me recibió con la amabilidad de siempre y escuchó mi historia sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó en silencio unos segundos antes de hablar. Lo que cuentas es serio. Si tienes razón, este niño necesita ayuda urgente, pero debemos actuar con cuidado. Sin pruebas claras, no podremos hacer nada. Sus palabras me dieron algo de tranquilidad, pero también una carga de responsabilidad. Antonio me aconsejó guardar cualquier evidencia, tomar fotografías y registrar todo lo que viera. No puedes quedarte con dudas, me dijo con firmeza. Si algo te dice que ese niño te necesita, no lo ignores. Esa noche, al volver a mi apartamento, sentí una mezcla de miedo y determinación.
No sabía lo que iba a descubrir, pero una cosa era segura. No pensaba mirar hacia otro lado. El viernes amaneció con un cielo opaco, como si el día estuviera cargado de presagios. Me levanté con el corazón inquieto. Julián ocupaba todos mis pensamientos. Su mirada, su debilidad, su manera silenciosa de pedirme ayuda. Sabía que no podía dejar pasar más tiempo. Antonio, con su experiencia en investigaciones, me había dejado claro lo que necesitábamos. Si queremos que alguien nos escuche, necesitamos pruebas, algo que sea imposible de ignorar. Me dijo con voz grave la noche anterior. Aquellas palabras me habían acompañado hasta el amanecer. No podía quedarme de brazos cruzados. Ese niño dependía de mí, aunque él nunca me lo hubiera dicho en voz alta. Aquel viernes, después de terminar mi turno en el hospital, me sentí más decidida que nunca. Vi a Clara salir del edificio apresurada, como siempre, con su bolso colgando y hablando por teléfono. Apenas me miró. Su figura se perdió en la esquina, y entonces fui en busca de Antonio. Hoy entraremos, me dijo con seguridad cuando le conté que ella había salido. Tenemos que documentar lo que encontremos, pero sin tocar nada más de lo necesario. Yo asentí, con el corazón acelerado. No era fácil para mí entrar en la casa de otra persona, aunque fuera por una buena razón. Pero algo en mí me decía que Julián no podía esperar más. Entramos en silencio. Antonio llevaba una pequeña cámara y guantes, y yo, con la copia de la llave en la mano, me sentía como si estuviera cruzando un límite invisible. El apartamento estaba en silencio, y Julián, al vernos, abrió los ojos con una mezcla de sorpresa y alivio. Tranquilo, cariño, estoy aquí, le susurré mientras me acercaba a su cama y le acariciaba la mano. Su mirada era tan intensa que sentí un nudo en la garganta. Mientras yo estaba junto al niño, Antonio comenzó a inspeccionar el lugar. Observaba con la calma de alguien que había visto muchas cosas, pero aún así había una tensión en su rostro que no podía ocultar. ¿Dónde guardará lo que le da al niño?, me dijo en voz baja. Yo recordé aquel armario cerrado con llave en la habitación de Clara. Le señalé el lugar. Antonio revisó los cajones de la cocina, los estantes del salón, hasta que encontramos una pequeña caja metálica con varias llaves. Una de ellas se encajaba en la cerradura del armario. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. Cuando abrimos el armario, el aire pareció quedarse quieto. Dentro había una caja con varios envases, frascos, blisters, algunos medio vacíos y otros nuevos. Me acerqué a mirar una de las etiquetas y sentí un escalofrío. Eran nombres de medicamentos que no deberían estar en una casa normal, y mucho menos cerca de un niño. Mira esto, dije con voz temblorosa. Antonio asintió y comenzó a fotografiar cada envase, cada etiqueta, cada fecha de compra. Esto es grave, susurró. No puedo decir con exactitud qué son todos estos compuestos, pero por las advertencias en los envases, está claro que no son medicamentos pensados para niños. Tomé uno de los envases con cuidado, como si llevara entre mis manos una prueba de algo mucho más grande. Las fechas recientes en las etiquetas me hicieron sentir un frío intenso recorriendo mi espalda. Esto es suficiente para que nos escuchen, dijo Antonio, guardando las imágenes en su cámara. Me acerqué de nuevo a Julián, que no apartaba la mirada de mí. Te prometo que todo esto se va a terminar, le susurré. El niño parpadeó, como si entendiera cada palabra. Antes de salir, guardamos un envase vacío en una bolsa sellada. El resto lo dejamos tal cual lo habíamos encontrado. Cerramos el armario con cuidado y revisamos cada rincón para asegurarnos de no haber dejado huellas. Cuando salimos del apartamento, el pasillo me pareció más silencioso que nunca. Respiré profundamente, intentando calmar el temblor de mis manos. Con esto podemos comenzar, dijo Antonio, con un tono serio pero decidido.
Mañana mismo llevaremos esto a un laboratorio para que lo analicen. Esa noche nos reunimos en mi apartamento para revisar todo el material. Las fotos, las notas, el envase. Ver las imágenes en la pantalla me produjo una mezcla de rabia y tristeza. No podía entender cómo alguien podía actuar así con un niño tan indefenso. Esto no es descuido, Elena, dijo Antonio con un tono que me heló. Esto es algo que se ha hecho a propósito. Me quedé en silencio. No podía pronunciar palabra. Lo único que sentía era la urgencia de salvar a Julián, de sacarlo de esa casa antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche apenas dormí. Me quedé mirando el techo, escuchando los sonidos de la noche en el edificio, imaginando al pequeño Julián en esa cama, esperando que alguien hiciera algo por él. Sabía que el día siguiente sería decisivo. Nunca olvidaré la mañana en que sostuve entre mis manos el informe del laboratorio. Fue como si todo mi cuerpo se quedara sin fuerzas al leer aquellas palabras impresas con frialdad científica. El medicamento hallado en el apartamento de Clara no solo era inapropiado para un niño, sino que tenía compuestos tan potentes que podrían provocar parálisis permanente o incluso la muerte. Antonio y yo fuimos a recoger el informe a primera hora. Su amigo del laboratorio, un hombre sereno y con décadas de experiencia, nos recibió con gesto grave. «Esto es un crimen», dijo sin rodeos. «No hay forma de que alguien administre algo así sin saber el riesgo que implica». Mis manos temblaban mientras guardaba los documentos en una carpeta. Tenía la sensación de estar sosteniendo la vida de Julián entre papeles. En ese momento supe que no había vuelta atrás. No podíamos esperar más. «¿Y ahora qué hacemos?», pregunté, mirando a Antonio. «Vamos a la policía, pero antes debemos asegurarnos de que Clara no se dé cuenta. Si sospecha que estamos cerca de descubrirla, podría desaparecer con el niño». Aquellas palabras me golpearon. Era exactamente lo que temía. Clara podría irse de un día para otro, y entonces Julián quedaría atrapado en un destino irreversible. Ese día volví a mi apartamento, pero no conseguí concentrarme en nada. Caminaba de un lado a otro, mirando la puerta de al lado, con el corazón apretado. Tenía ganas de entrar de nuevo y sacar a Julián de allí, pero no podía arriesgarme sin apoyo legal. Era como caminar sobre una cuerda floja. Un solo movimiento en falso, y el niño quedaría en mayor peligro. Por la tarde, cuando Clara salió del edificio, bajé de inmediato a ver a Antonio. Tenía el rostro serio, pero en su mirada había una determinación que me dio algo de calma. «Esta noche prepararemos el informe para la denuncia», me dijo. «Con el análisis del laboratorio, las fotografías y tu testimonio como enfermera, es suficiente para que actúen de inmediato». A pesar de sus palabras, yo sentía una presión enorme en el pecho. Cada minuto que pasaba era un minuto más en el que Julián seguía atrapado en aquella cama, con su cuerpo debilitado por sustancias que jamás debió recibir. Esa noche no pude comer. Preparé todo: las fotos que tomamos, el envase del medicamento y una carta donde expliqué, con detalle, lo que había visto en el niño. Mientras escribía, mis manos temblaban y mis ojos se llenaban de lágrimas. Si alguien me hubiera dicho hace una semana que estaría viviendo esto, no lo habría creído, pensé. Dormí apenas un par de horas. Me desperté varias veces con pesadillas en las que veía a Julián extendiendo su mano hacia mí, suplicando que lo sacara de esa casa. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para ir con Antonio a la comisaría, escuché algo inquietante en el pasillo. La voz de Clara, hablando por teléfono. Su tono era más nervioso que de costumbre. «Sí, ya casi tengo todo listo», decía. «Me iré antes del fin de semana. Nadie sospecha nada». Mis piernas se debilitaron al escuchar esas palabras. Se iba a ir. ¿Y Julián? ¿Qué sería de él si desaparecía con ella? Corrí a buscar a Antonio para contarle lo que escuché.
Su rostro se endureció. No podemos esperar al fin de semana, dijo con firmeza. Esto tiene que terminar hoy. Salimos de inmediato hacia la comisaría. El trayecto me pareció eterno, como si el tiempo estuviera en contra. Cuando llegamos, entregamos todo. El informe del laboratorio, las fotografías, los testimonios. El oficial que nos atendió escuchó con atención y nos pidió unos minutos para hablar con el fiscal de guardia. Cuando regresó, su rostro lo dijo todo. Este caso es grave, dijo. Vamos a enviar a un equipo de protección infantil junto con la policía. Necesitamos actuar de inmediato. Sentí un alivio que casi me hizo llorar. Por fin alguien nos creía. Por fin alguien haría algo. Nos pidieron esperar mientras organizaban el operativo. Las horas que siguieron fueron un torbellino de emociones. Antonio me decía que todo saldría bien, pero mi mente solo podía pensar en Julián, en su pequeño cuerpo sufriendo mientras el reloj avanzaba. Cerca del mediodía, varios vehículos policiales se dirigieron al edificio. Los seguí con el corazón en un puño. Cuando entraron al apartamento de Clara, sentí que apenas podía respirar. Desde mi puerta, escuché gritos y luego un silencio inquietante. Minutos después, vi salir a los agentes con Julián en brazos, cubierto con una manta. Sus ojos buscaron los míos, y en ellos vi algo que jamás olvidaré. Alivio. Clara salió esposada, con el rostro desencajado. Gritaba que todo era una mentira, pero las pruebas eran demasiado claras. Mi cuerpo se estremeció al verla pasar junto a mí, y una parte de mí sintió rabia, pero también tristeza. ¿Qué clase de persona era capaz de dañar así a un niño inocente? Esa tarde, Julián fue llevado al hospital para iniciar un tratamiento de desintoxicación. Yo fui con él, sin poder soltarle la mano. Su piel estaba fría, pero sus ojos me miraban con una mezcla de miedo y esperanza. «Ya estás a salvo», le susurré mentalmente, aunque no podía estar segura de que me escuchara. El hospital se convirtió en nuestro refugio durante las semanas que siguieron al arresto de Clara. Julián pasó por una serie de tratamientos para limpiar su organismo de las toxinas que lo habían debilitado. Yo estuve a su lado cada día, viéndolo despertar poco a poco de esa especie de prisión invisible en la que había estado atrapado. Recuerdo el primer día en que movió ligeramente los dedos de su mano. Fue un gesto tan simple y al mismo tiempo tan milagroso que sentí las lágrimas rodar por mis mejillas. Había vida, fuerza y voluntad en ese pequeño movimiento. No podía dejar de pensar en la injusticia de todo lo que había pasado. Un niño que merecía correr, jugar y soñar, reducido a una lucha silenciosa contra el veneno. El equipo médico estaba sorprendido por su resistencia. Me decían que su recuperación sería larga, pero que había esperanza de que recuperara buena parte de sus capacidades. Julián, aunque débil, tenía una mirada decidida que me conmovía cada día. A veces, cuando lo veía esforzarse en la rehabilitación, pensaba que había algo en su espíritu que no podía quebrarse. Antonio venía al hospital con frecuencia, trayendo noticias sobre el proceso judicial contra Clara. Habían encontrado pruebas abrumadoras, compras de medicamentos veterinarios, documentos falsificados para justificar gastos médicos y transferencias bancarias sospechosas. El caso ocupó algunos titulares locales, pero para mí todo se reducía a una sola cosa. Julián estaba a salvo. Con el tiempo, empecé a sentir algo que nunca había experimentado tan fuerte. El deseo de protegerlo como si fuera mi propio hijo. Cada vez que me sonreía, cada vez que me miraba con esos ojos llenos de gratitud, sentía que algo en mí sanaba también. Yo, que había vivido tantos años enfocada solo en mi trabajo y en una rutina fría, empezaba a redescubrir el verdadero sentido de la vida. Un día, mientras le leía un cuento en su habitación del hospital,
Julián pronunció unas palabras que nunca olvidaré. ¿Vas a irte cuando me den de alta? Me quedé en silencio por unos segundos, porque la verdad era que no podía imaginarme lejos de él. No voy a irme, le respondí suavemente. Si tú quieres, estaré contigo todo el tiempo que necesites. Él sonrió, una sonrisa frágil, pero tan sincera, que sentí que mi corazón se llenaba de luz. Fue en ese momento cuando supe lo que debía hacer. Pocos días después, inicié los trámites para solicitar su custodia. Era un proceso complejo, pero contaba con el respaldo del hospital y de Antonio, quien me ayudó con los documentos y declaraciones necesarias. Mis compañeros de trabajo, al enterarse de todo, se ofrecieron a apoyarme. Todos coincidían en que Julián necesitaba un hogar lleno de amor, y yo estaba dispuesta a dárselo. El juicio contra Clara avanzaba rápidamente. La evidencia era tan contundente que no había espacio para dudas. Fue condenada por maltrato y fraude, y su rostro en la sala del tribunal no mostraba remordimiento, sino una especie de frialdad que me resultaba incomprensible. No sentí odio hacia ella, sino una profunda tristeza. ¿Cómo podía alguien elegir lastimar a un niño por dinero? Cuando le conté a Julián que quería adoptarlo, sus ojos se llenaron de lágrimas. Me tomó la mano con una fuerza que no creí posible en alguien tan frágil, y con voz débil me dijo: ¿Puedo llamarte mamá? Aquellas palabras se grabaron en mi alma como una promesa. Pasaron varios meses antes de que Julián pudiera volver a caminar con ayuda de fisioterapia. Recuerdo la primera vez que dio 2 pasos apoyado en mis brazos. Fue como ver a alguien vencer lo imposible. Todo el personal del hospital lo celebró, porque su recuperación era también una victoria contra la injusticia y la crueldad. El día en que firmé los papeles de adopción, lloré como nunca. Sentí que el destino nos había unido de una forma inexplicable, pero perfecta. Yo no había dado vida a Julián, pero él me había dado algo más valioso: la razón para seguir adelante, para ser mejor persona, para creer que incluso en medio de la oscuridad más densa, siempre hay luz. Un año después, nuestras vidas eran completamente diferentes. Julián iba a la escuela con una sonrisa contagiosa. Se esforzaba cada día en sus terapias y soñaba con ser médico para ayudar a otros niños. Antonio seguía visitándonos, convertido en una especie de abuelo para él. Nuestra casa, antes silenciosa, ahora estaba llena de risas, dibujos en las paredes y pequeños momentos de felicidad. Algunas noches, cuando Julián duerme, me siento junto a la ventana y miro el cielo. Pienso en todo lo que vivimos, en el riesgo de haberlo perdido, y me doy cuenta de que la vida puede cambiar en un